¿Y si te dijera que la mayor victoria en una relación no es ganar una discusión, sino evitarla por completo? Vivimos en un mundo donde creemos que tener la razón es sinónimo de poder, pero en el amor, tener la razón puede costarte la conexión. Hoy no vengo a enseñarte cómo discutir mejor, sino cómo dejar de hacerlo. Porque cuando entiendes realmente a una mujer, descubres que el conflicto no es un campo de batalla, sino una oportunidad para crecer. Este no es un discurso sobre rendirse. Es un discurso sobre ganar sin pelear. Y créeme, esa es la victoria más poderosa. La mayoría de las personas entran en una conversación difícil con una idea fija en la mente: tengo que demostrar que tengo razón. Ese impulso es casi automático, como si nuestra identidad dependiera de ganar cada intercambio de palabras. Pero en una relación, especialmente con una mujer que te importa, ese enfoque es una trampa silenciosa. Porque cuando conviertes una conversación en una competencia, dejas de escuchar y empiezas a defenderte. Y en ese instante, el objetivo cambia sin que te des cuenta. Ya no estás intentando conectar, estás intentando vencer. El problema es que el amor no funciona bajo las reglas de la victoria y la derrota. No es un juego donde uno suma puntos y el otro pierde. Es un espacio compartido donde ambos deben sentirse vistos, valorados y comprendidos. Cambiar el objetivo de ganar a comprender no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Requiere una decisión consciente y, sobre todo, humildad. Porque implica aceptar que no siempre tienes toda la información, que tu perspectiva no es la única válida y que las emociones de la otra persona tienen un peso real, incluso si no coinciden con tu lógica. Muchas discusiones no escalan por el problema en sí, sino porque una de las partes siente que no está siendo escuchada. Y cuando una mujer siente que lo que dice no importa, que sus emociones son ignoradas o minimizadas, la conversación deja de ser un intercambio y se convierte en una lucha por ser reconocida. Comprender no significa estar de acuerdo en todo. Ese es uno de los mayores malentendidos. Puedes no compartir la misma opinión, pero aún así validar lo que la otra persona siente. Por ejemplo, puedes pensar que algo no es tan grave, pero si para ella lo es, eso ya lo convierte en algo importante dentro de la relación. Negarlo o restarle valor solo aumenta la distancia entre ambos. En cambio, cuando dices entiendo por qué te sientes así o puedo ver que esto te afecta, estás construyendo un puente. No estás cediendo tu punto de vista, estás mostrando respeto por el suyo. Escuchar de verdad es una habilidad que pocos dominan. La mayoría de las personas no escuchan para entender, escuchan para responder. Mientras la otra persona habla, ya están preparando su argumento, su defensa, su contraataque. Pero escuchar profundamente implica silenciar ese impulso interno. Implica estar presente, sin interrumpir, sin juzgar inmediatamente, sin buscar fallos en lo que el otro dice. Es un acto de atención plena. Y cuando una mujer siente que realmente la estás escuchando, algo cambia en la dinámica. La tensión disminuye. La necesidad de elevar la voz desaparece y la conversación empieza a fluir de una manera mucho más constructiva. También es importante entender que muchas veces, detrás de las palabras, hay emociones más profundas. Una queja puede ser en realidad una expresión de tristeza. Un reclamo puede esconder inseguridad. Una crítica puede ser una forma de pedir atención o afecto. Si te quedas solo en la superficie de las palabras, es fácil reaccionar a la defensiva. Pero si intentas ir más allá, si te preguntas, ¿qué estás sintiendo realmente?, empiezas a ver la situación desde otro ángulo. Y ese cambio de perspectiva es clave para evitar conflictos innecesarios. Cuando eliges comprender, también eliges la paciencia. Porque no todas las conversaciones se resuelven rápido. A veces, la otra persona necesita tiempo para expresar lo que siente, para ordenar sus pensamientos, para encontrar las palabras adecuadas. Interrumpir ese proceso o apresurarlo solo genera más frustración. La paciencia, en este contexto, no es pasividad, es respeto por el ritmo emocional del otro. Es permitir que la conversación se desarrolle sin presionarla hacia una conclusión inmediata. Otro aspecto fundamental es la empatía. No basta con escuchar las palabras, hay que intentar sentir lo que la otra persona está sintiendo. Esto no significa que debas experimentar exactamente la misma emoción,
sino que hagas el esfuerzo de ponerte en su lugar. Pregúntate, ¿cómo me sentiría yo si estuviera en su situación? Esa simple pregunta puede cambiar completamente tu reacción. La empatía suaviza las respuestas, reduce la impulsividad y crea un ambiente donde ambas partes se sienten seguras para expresarse. Además, comprender implica dejar de ver cada desacuerdo como una amenaza. Muchas personas reaccionan con defensividad porque interpretan cualquier crítica como un ataque personal. Pero en una relación sana, los desacuerdos son inevitables y, de hecho, necesarios. Son oportunidades para conocerse mejor, para ajustar expectativas, para crecer juntos. Si cambias tu percepción del conflicto, deja de ser algo que hay que evitar a toda costa o ganar, y se convierte en algo que se puede manejar con madurez y respeto. Hay un poder enorme en hacer preguntas en lugar de hacer afirmaciones. En lugar de decir estás equivocada, puedes preguntar, ¿puedes explicarme más cómo te sientes? O, ¿qué fue lo que te hizo sentir así? Las preguntas abren puertas, las afirmaciones las cierran. Cuando haces preguntas, demuestras interés genuino y das espacio para que la otra persona se exprese sin sentirse atacada. Esto cambia completamente el tono de la conversación. También es importante reconocer cuando estás reaccionando desde el ego. El ego quiere proteger tu imagen, quiere tener la razón, quiere salir victorioso. Pero muchas veces, el ego es el principal obstáculo para la comprensión. Cuando sientes la necesidad urgente de responder, de corregir, de defenderte, es probable que sea tu ego hablando. En esos momentos, hacer una pausa puede marcar la diferencia. Respirar, tomar un segundo antes de responder, preguntarte si lo que vas a decir va a acercarlos o alejarlos. Esa pequeña pausa puede evitar una gran discusión. Comprender también implica aceptar que cada persona tiene su propia historia, sus propias experiencias y sus propias heridas. Lo que para ti puede parecer una reacción exagerada, para ella puede tener raíces profundas en experiencias pasadas. Sin conocer ese contexto, es fácil juzgar. Pero cuando te abres a entender de dónde vienen sus emociones, desarrollas una mayor sensibilidad y respeto. No se trata de justificar todo, sino de contextualizarlo. La comunicación no verbal también juega un papel crucial. No solo se trata de lo que dices, sino de cómo lo dices. Tu tono de voz, tu lenguaje corporal, tu expresión facial. Todo comunica. Puedes decir palabras correctas con un tono equivocado y el mensaje se pierde. Mantener una actitud abierta, un tono calmado y una postura receptiva refuerza la intención de comprender. Por el contrario, cruzar los brazos, levantar la voz o mostrar impaciencia envía el mensaje opuesto, incluso si tus palabras son conciliadoras. Otro punto clave es evitar las generalizaciones. Frases como siempre haces esto o nunca haces aquello suelen intensificar los conflictos, porque no solo abordan el problema actual, sino que parecen atacar el carácter de la otra persona. En lugar de eso, es más efectivo centrarse en situaciones específicas y hablar desde tu propia experiencia. Me sentí así cuando ocurrió esto. Este enfoque reduce la defensividad y facilita una conversación más productiva. Comprender también significa estar dispuesto a reconocer cuando te equivocas. No desde la obligación, sino desde la honestidad. Admitir un error no te hace débil, te hace humano. Y en una relación, esa vulnerabilidad fortalece el vínculo, porque muestra que valoras la verdad y la conexión por encima de tu orgullo. Muchas discusiones se prolongan innecesariamente porque nadie quiere dar ese paso. A veces, comprender implica aceptar que no todo se resolverá en el momento. Hay conversaciones que necesitan espacio. Si notas que las emociones están muy intensas, puede ser mejor hacer una pausa y retomarla más tarde. Pero esa pausa debe ser acordada, no un escape. Decir prefiero que hablemos de esto cuando estemos más tranquilos es muy diferente a simplemente alejarse sin explicación. La intención detrás de la pausa es lo que la hace constructiva o destructiva. También es importante cultivar la curiosidad en lugar del juicio. Cuando algo te moleste, en lugar de reaccionar inmediatamente, intenta entender por qué ocurrió. La curiosidad te lleva a hacer preguntas, a explorar, a descubrir. El juicio, en cambio, te lleva a cerrar la conversación antes de que realmente comience. Cambiar de uno a otro es un hábito que se desarrolla con práctica, pero que tiene un impacto enorme en la calidad de tus relaciones. En última instancia,
Cambiar el objetivo de ganar a comprender es una transformación interna. No se trata de técnicas superficiales, sino de una nueva forma de ver las relaciones. Es entender que el verdadero éxito no está en tener la razón, sino en construir un espacio donde ambos puedan ser auténticos, donde las diferencias no se conviertan en batallas, sino en oportunidades de conexión. Y cuando logras eso, las discusiones dejan de ser enfrentamientos y se convierten en conversaciones significativas. Porque al final, lo que todos buscamos en una relación no es alguien que nos derrote en argumentos, sino alguien que nos entienda, que nos escuche y que camine a nuestro lado incluso cuando no estamos de acuerdo. Y cuando haces de la comprensión tu prioridad, descubres que muchas peleas simplemente dejan de existir. Dominar tus emociones antes que tus palabras es una de las habilidades más poderosas y más difíciles que una persona puede desarrollar dentro de una relación. Porque las palabras salen en segundos, pero las consecuencias de esas palabras pueden quedarse durante años. En el calor de una discusión, es muy fácil dejarse llevar por el impulso, reaccionar sin pensar y decir cosas que, en otro estado emocional, jamás dirías. Y ahí está el problema: cuando hablas desde la emoción desbordada, no estás comunicando, estás reaccionando. Y reaccionar casi siempre empeora la situación. Las emociones en sí no son el enemigo. Sentir enojo, frustración, tristeza o incluso impotencia es completamente humano. El problema no es sentirlas, sino no saber gestionarlas. Muchas personas han crecido sin aprender a identificar lo que sienten, mucho menos a regularlo. Entonces, cuando surge un conflicto, esas emociones aparecen con fuerza, sin filtro, y toman el control de la conversación. Es como si, por un momento, dejaras de ser racional y te convirtieras en una versión impulsiva de ti mismo, una que solo quiere defenderse o atacar. El primer paso para dominar tus emociones es reconocerlas. Suena simple, pero no lo es. En medio de una discusión, detenerte a pensar, ¿qué estoy sintiendo exactamente? Requiere práctica. A veces no es solo enojo, puede haber decepción, miedo a perder a la otra persona, inseguridad o incluso cansancio acumulado. Cuando logras identificar la emoción real, ya no estás completamente a merced de ella. Le pones nombre, y al hacerlo, empiezas a recuperar el control. Después viene la pausa. Esa pequeña fracción de tiempo entre lo que sientes y lo que dices es donde ocurre todo. Es el espacio donde puedes elegir. La mayoría de las discusiones escalan porque esa pausa no existe. La emoción surge y, casi instantáneamente, se convierte en palabras. Pero si aprendes a crear ese espacio, aunque sea de unos segundos, cambias completamente la dinámica. Respirar profundamente, mirar hacia otro lado por un instante, incluso guardar silencio. Todo eso te ayuda a no reaccionar de inmediato. La respiración, aunque parezca algo básico, es una herramienta increíblemente efectiva. Cuando estás alterado, tu respiración se vuelve rápida y superficial, lo que envía señales al cuerpo de que estás en peligro. Al cambiar conscientemente tu respiración a un ritmo más lento y profundo, le dices a tu sistema nervioso que no hay una amenaza real. Esto reduce la intensidad emocional y te permite pensar con más claridad. No es magia, es biología. Otro aspecto clave es entender que no todo lo que sientes necesita ser expresado de inmediato. Existe una creencia muy común de que decir todo lo que uno siente es sinónimo de honestidad. Pero eso no siempre es cierto. La honestidad sin control puede convertirse en daño. Hay pensamientos que, si los expresas en el momento equivocado o de la forma equivocada, pueden herir profundamente. Dominar tus emociones implica filtrar, elegir qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. El tono de voz es tan importante como las palabras mismas. Puedes decir algo completamente válido, pero si lo haces con un tono agresivo, sarcástico o despectivo, el mensaje se pierde. La otra persona no escucha el contenido, escucha la emoción detrás del tono. Y si esa emoción es negativa, la reacción será defensiva. Mantener un tono calmado no significa reprimirte, significa comunicarte de una manera que permita ser escuchado. También es importante reconocer los detonantes personales. Todos tenemos ciertos temas, palabras o situaciones que nos afectan más que otras. Tal vez es sentirte ignorado, tal vez es que cuestionen tu esfuerzo,
Tal vez es una crítica que toca una inseguridad profunda. Cuando identificas esos detonantes, puedes prepararte mejor para gestionarlos. No te toman por sorpresa, y eso reduce la intensidad de tu reacción. El autocontrol no es represión. Muchas personas confunden controlar sus emociones con ignorarlas o guardarlas hasta que explotan. Pero dominar tus emociones no significa negarlas. Significa procesarlas de manera saludable. Puedes sentir enojo y aún así elegir no gritar. Puedes sentir frustración y aún así hablar con respeto. Es un equilibrio entre sentir y actuar conscientemente. En una discusión, también es fundamental no tomar todo como algo personal. A veces, lo que la otra persona dice está más relacionado con su propio estado emocional que contigo. Si reaccionas a cada palabra como si fuera un ataque directo, entrarás en un ciclo constante de defensa y contraataque. Pero si logras tomar cierta distancia emocional, puedes evaluar la situación con más objetividad. El silencio, cuando se usa correctamente, es una herramienta poderosa. No es el silencio del desprecio o la evasión, sino el silencio consciente. A veces, no responder inmediatamente evita que la situación escale. Le das espacio a la otra persona para expresarse y a ti mismo para procesar. Pero es importante que ese silencio no se convierta en una barrera permanente. Debe ser un recurso temporal, no una forma de evitar la comunicación. Otra habilidad importante es reformular lo que sientes antes de expresarlo. En lugar de decir siempre haces esto mal, puedes decir me siento frustrado cuando esto ocurre. Este pequeño cambio transforma completamente el impacto de tus palabras. No estás atacando, estás compartiendo tu experiencia, y eso hace que la otra persona esté más dispuesta a escuchar. Dominar tus emociones también implica aceptar que no siempre tendrás el control perfecto. Habrá momentos en los que te equivoques, en los que digas algo impulsivo, en los que pierdas la calma. Pero lo importante no es la perfección, sino la capacidad de reconocerlo y corregirlo. Pedir disculpas sinceras cuando te dejas llevar por la emoción es una señal de madurez, no de debilidad. El entorno también influye mucho en cómo gestionas tus emociones. Discutir en un lugar público, cuando estás cansado o bajo estrés, aumenta la probabilidad de perder el control. Siempre que sea posible, busca un momento y un lugar adecuados para conversaciones importantes. Esto no elimina las emociones, pero crea un contexto más favorable para manejarlas. La práctica constante es clave. Nadie domina sus emociones de un día para otro. Es un proceso que requiere intención y repetición. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, estás fortaleciendo esa habilidad. Es como entrenar un músculo. Al principio cuesta, pero con el tiempo se vuelve más natural. También es útil desarrollar hábitos que te ayuden a gestionar el estrés en general. El ejercicio, la meditación, el descanso adecuado. Todo eso influye en tu capacidad de mantener la calma en situaciones difíciles. Si estás constantemente estresado o agotado, será mucho más difícil controlar tus emociones en una discusión. Entender que el objetivo no es ganar la discusión, sino preservar la relación, cambia completamente tu enfoque. Cuando recuerdas lo que realmente está en juego, es más fácil elegir la calma sobre el impulso. Porque sabes que una palabra dicha en enojo puede causar un daño innecesario. El respeto es la base de todo. Incluso en desacuerdo, incluso en momentos de tensión, el respeto debe mantenerse. Y el respeto comienza contigo mismo, con cómo gestionas lo que sientes y cómo decides expresarlo. No puedes controlar lo que la otra persona dice o hace, pero sí puedes controlar tu reacción. Al final, dominar tus emociones antes que tus palabras es un acto de responsabilidad. Es asumir que lo que dices tiene un impacto y que eres responsable de ese impacto. Es elegir conscientemente no dejarte llevar por el momento, sino actuar de acuerdo con el tipo de relación que quieres construir. Y cuando logras hacerlo, algo cambia profundamente. Las discusiones dejan de ser explosivas, las conversaciones se vuelven más claras, y la relación se fortalece. Porque demuestras, con acciones, que eres capaz de manejar incluso los momentos difíciles con madurez. Y eso genera confianza, seguridad y respeto mutuo. Porque en última instancia, no se trata de no sentir, sino de no dejar que lo que sientes controle lo que dices. Se trata de ser dueño de tus emociones, en lugar de ser dominado por ellas. Y cuando alcanzas ese nivel de control,
no solo mejoras tus relaciones, también mejoras tu vida entera. Elegir la conexión sobre el ego es, quizás, el paso más desafiante de todos, porque el ego es silencioso, persistente y muchas veces invisible. No se presenta diciendo quiero arruinar esto, sino disfrazado de dignidad, de orgullo, de necesidad de justicia. Te susurra que no cedas, que no te disculpes primero, que no permitas que la otra persona gane. Y sin darte cuenta, empiezas a proteger tu posición más que la relación. Ahí es donde muchas conexiones valiosas comienzan a desgastarse, no por falta de amor, sino por exceso de ego. El ego busca validación constante. Quiere tener la razón, quiere ser reconocido, quiere sentir que tiene el control. En una discusión, el ego se activa rápidamente porque interpreta el desacuerdo como una amenaza. No distingue entre una diferencia de opiniones y un ataque personal. Y cuando eso ocurre, la conversación deja de ser sobre el problema y se convierte en una lucha por defender la identidad. Pero en una relación sana, no se trata de quién tiene la razón, sino de cómo ambos pueden sentirse bien dentro de ella. Elegir la conexión implica hacer una pregunta muy simple, pero profundamente transformadora. ¿Qué es más importante en este momento, mi orgullo o nuestra relación? Esa pregunta, si se responde con honestidad, puede cambiar completamente el rumbo de una conversación. Porque te obliga a salir del impulso inmediato y a pensar en el impacto a largo plazo. Muchas veces, mantener una postura rígida puede darte una satisfacción momentánea, pero generar una distancia emocional que tarda mucho en repararse. Uno de los mayores actos de fortaleza es saber ceder sin sentir que pierdes. Ceder no significa que estás equivocado o que estás renunciando a tus valores. Significa que entiendes que hay algo más grande en juego. Significa que valoras la armonía, el respeto y la conexión por encima de una victoria momentánea. Y eso requiere una madurez emocional que no todos desarrollan. El ego también se manifiesta en la necesidad de tener la última palabra. Esa urgencia de cerrar la conversación con una frase que reafirme tu posición, que deje claro tu punto. Pero muchas veces, esa última palabra no aporta nada positivo. Solo prolonga el conflicto o deja una sensación amarga. Aprender a soltar esa necesidad es liberador. Porque entiendes que no todo necesita ser respondido, que no toda conversación necesita un ganador. Elegir la conexión también implica aprender a disculparse de manera genuina. Y aquí es importante hacer una distinción. Una disculpa no es una estrategia para terminar una discusión, es un reconocimiento sincero de que algo que hiciste o dijiste afectó a la otra persona. Incluso si no crees haber tenido toda la culpa, puedes reconocer el impacto. Decir lamento cómo te hice sentir no es debilidad, es empatía. Es una forma de decir tu experiencia importa para mí. Muchas personas evitan disculparse porque lo ven como una pérdida de poder. Pero en realidad, es lo contrario. Se necesita más fuerza para reconocer un error que para defenderlo. Y cuando lo haces, creas un espacio donde la otra persona también puede bajar la guardia. La vulnerabilidad tiene un efecto contagioso. Cuando uno se abre, el otro suele hacer lo mismo. El ego también se alimenta de la comparación, de pensar quién da más, quién se esfuerza más, quién tiene más razón. Pero una relación no es una competencia de méritos. No se trata de llevar una cuenta de quién ha hecho qué. Ese tipo de mentalidad solo genera resentimiento. Elegir la conexión implica dejar de medir constantemente y empezar a construir desde la generosidad. Otra forma en la que el ego interfiere es en la interpretación de las intenciones. Muchas veces asumimos lo peor, que la otra persona quiso herirnos, que actuó con mala intención, que no le importa. Pero esas suposiciones suelen estar influenciadas por nuestro propio estado emocional. Elegir la conexión significa dar el beneficio de la duda, preguntar antes de concluir, intentar entender antes de juzgar. También es importante reconocer que el ego teme la vulnerabilidad, abrirse, mostrar emociones, admitir inseguridades. Todo eso puede hacerte sentir expuesto. Pero es precisamente esa apertura la que fortalece la conexión. Cuando te permites ser auténtico, sin máscaras, creas un espacio donde la otra persona también puede serlo. Y en ese espacio, las discusiones pierden intensidad,
porque ya no se trata de defender una imagen, sino de compartir una realidad. Elegir la conexión no significa evitar todos los conflictos, significa abordarlos desde un lugar diferente, desde la intención de resolver, no de ganar, desde el deseo de entender, no de imponer. Esto cambia completamente el tono y el resultado de las conversaciones, porque cuando ambos sienten que están en el mismo equipo, incluso los desacuerdos se vuelven manejables. El tiempo también juega un papel importante. A veces, en el momento, el ego es tan fuerte que parece imposible ceder. Pero si te das un poco de espacio, si permites que las emociones se calmen, es más fácil ver las cosas con claridad. Lo que parecía tan importante en el momento puede perder peso con el tiempo, y eso te permite regresar a la conversación con una perspectiva más equilibrada. Elegir la conexión implica también practicar la gratitud. Recordar por qué estás con esa persona, qué valor aporta a tu vida, qué momentos han compartido. Cuando te enfocas solo en el problema actual, es fácil olvidar todo lo demás. Pero cuando mantienes una visión más amplia, es más fácil relativizar y no dejar que un desacuerdo defina la relación. El lenguaje que utilizas también refleja si estás actuando desde el ego o desde la conexión. Frases como yo siempre, tú nunca, esto es tu culpa suelen intensificar la separación. En cambio, expresiones como me gustaría que encontráramos una solución juntos o esto es importante para mí y quiero que lo resolvamos invitan a la colaboración. El lenguaje puede construir puentes o levantar muros. Elegir la conexión también requiere coherencia. No basta con tener buenas intenciones si tus acciones no las reflejan. Escuchar, respetar, ceder, disculparte. Todo eso debe ser consistente, porque la confianza se construye con repetición. Cada vez que eliges la relación sobre el ego, estás fortaleciendo ese vínculo. Hay momentos en los que el ego se disfraza de justicia. Sientes que tienes derecho a estar molesto, que tu reacción está justificada. Y puede ser cierto, pero incluso cuando tienes razón, la forma en que manejas la situación sigue siendo tu responsabilidad. Puedes tener razón y aún así dañar la relación si actúas desde el ego. Por eso, la pregunta no es solo, ¿tengo razón? Sino, ¿cómo quiero manejar esto? También es importante aceptar que no siempre habrá una resolución perfecta. A veces, ambos tendrán puntos válidos y no habrá un acuerdo total. En esos casos, elegir la conexión significa aceptar la diferencia sin convertirla en un problema mayor. Es decir, no estamos de acuerdo, pero seguimos estando bien. Esa capacidad de convivir con la diferencia es clave en cualquier relación duradera. El ego busca control, pero la conexión requiere flexibilidad. Requiere adaptarse, negociar, encontrar puntos medios. No se trata de perderte a ti mismo, sino de integrar tu perspectiva con la de la otra persona. Es un proceso dinámico, no una imposición unilateral. Elegir la conexión también implica cuidar los pequeños detalles. No todo se resuelve en grandes conversaciones. A veces, un gesto, una mirada, una palabra amable en el momento adecuado pueden prevenir un conflicto. La conexión se construye en lo cotidiano, no solo en los momentos difíciles. También es fundamental reconocer que ambos son responsables de la relación. No se trata de que uno siempre ceda o siempre haga el esfuerzo. La conexión es un trabajo en equipo, pero alguien tiene que dar el primer paso. Y elegir hacerlo no te hace menos, te hace líder en la relación. El perdón es otra pieza clave. Aferrarse a errores pasados es una forma de alimentar el ego, porque te permite mantener una posición de superioridad moral. Pero el resentimiento solo daña la conexión. Perdonar no significa olvidar o justificar, significa soltar el peso para poder avanzar. Es una decisión consciente de no dejar que el pasado controle el presente. Elegir la conexión sobre el ego es, en esencia, un acto de amor. No un amor idealizado, sino un amor práctico, cotidiano, que se manifiesta en decisiones pequeñas pero constantes. Es elegir escuchar cuando podrías interrumpir. Es elegir comprender cuando podrías juzgar. Es elegir acercarte cuando podrías alejarte. Y con el tiempo, esas elecciones crean un tipo de relación diferente. Una donde las discusiones no desaparecen, pero se transforman. Donde el respeto se mantiene incluso en desacuerdo. Donde ambos se sienten seguros, valorados y escuchados. Y en ese tipo de relación, el ego pierde fuerza,
porque ya no es necesario para protegerse. Porque al final, el ego separa, pero la conexión une. Y cada día, en cada conversación, tienes la oportunidad de elegir entre uno y otro. No siempre será fácil, no siempre lo harás perfecto, pero cada vez que eliges la conexión, estás construyendo algo más fuerte que cualquier victoria momentánea. Y esa es la verdadera clave, entender que ganar una discusión puede darte satisfacción por un momento, pero construir una conexión sólida te da algo mucho más valioso y duradero. Algo que no se rompe con palabras impulsivas ni con diferencias de opinión. Algo que se fortalece precisamente porque ambos eligen, una y otra vez, estar del mismo lado.